Adelante. Buenas noches, queridos colegas médicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre clasificación de fractura expuesta respecto a la unidad de telecapacitación de la Facultad de San Fernando de Medicina Humana de San Marcos. El quien le habla es el médico residente Alexander Guaranca Quispe, residente de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Bueno, ¿qué es una fractura expuesta, no? Es una fractura donde el daño al tejido óseo se ve comunicado hacia el entorno externo, ¿no? Gracias a lesiones de partes blandas y o de la piel. ¿Por qué es importante la clasificación en este tipo de fracturas? Porque eso nos indica qué vamos a hacer, qué antibiótico vamos a usar, cómo vamos a manejar la fractura y en caso de que el manejo sea quirúrgico o de limpieza, qué cantidad de líquido vamos a usar. Al realizar una clasificación de las fracturas de este tipo, nos va a ayudar a interpretar y a diferenciar de acuerdo a la gravedad de la fractura el diverso o el distinguido manejo que vamos a hacer de acuerdo a cada tipo de clasificación. Ahora, ¿qué clasificación usamos? Conocemos la clasificación, la ampliamente conocida y poco recordada clasificación de Gustilo y Anderson, que seguramente han escuchado, lo han visto en pregrado o tal vez en alguna u otra guardia, la han usado, ¿no? Los médicos que están presentes en la charla que no son afines a traumatología. Los médicos o residentes que están en la charla que son de traumatología, obviamente están un poquito tal vez más familiarizados con esa clasificación, que en líneas generales se divide en tres grupos, ¿no? Grupo uno, 2 y 3. En el grupo 3 se clasifican en tipo 3A, 3B y 3C. ¿Qué nos dice Gustilo y Anderson? Que en el grupo uno el tipo de fractura o de lesión de partes blandas es de menor a 1 centímetro. En el tipo 2 la solución de continuidad de la piel es de 1 a 10 centímetros y en el tipo 3 mayor a 10 centímetros, ¿no? También nos indica el grado de energía que ha producido este tipo de fractura, siendo el tipo uno un grado de energía bajo, ¿no? Un tipo 2 una intensidad de energía moderado, tipo 3 una intensidad alta, ¿no? Puede ser accidentes de tránsito, caídas de gran altura, etcétera. También nos habla el estilo, nos habla del grado de contaminación, siendo el tipo uno sucediéndose en contaminaciones mínimas, ¿no? El tipo 2 tal vez un moderado grado de contaminación y el tipo 3 severo, ¿no? Una contaminación muy, muy, muy grave. Ya tenemos ejemplos después que nos van a quedar un poco más sucintos los casos. También vamos a ver que el grado de daño de partes blandas y conminución va acompañado, o sea, también de acuerdo a la gravedad del gustilo, siendo más grave el gustilo tipo 3. Lo que es muy importante es la cobertura local, ¿no? Si el tejido o las partes blandas me logran o no cubrir el tejido óseo expuesto, vamos a ver que en el gustilo 3, a partir del gustilo 3B, las partes blandas y la piel no va a ser suficiente para cubrir la exposición ósea, ¿no? Y en el estilo tipo 3C va a haber o se va a caracterizar por presentar lesión vascular, lo que lo convierte en una emergencia dentro de traumatología, ¿no? Y todo esto está correlacionado a la tasa de infección, siendo las fracturas Gustilo 1 fracturas que van a tener o van a asociarse a mínima infección y Gustilo tipo 3B o 3C que van a llegar hasta un 50% de infección, ¿no? Puede ser una osteomelitis, infección de partes blandas, etc. Aquí tenemos unos ejemplos de los cuales he podido recabar en este tiempo que estaba haciendo guardia en la residencia en el tópico. Son casos reales de los pacientes que se han acercado a nuestras guardias. Ese es el caso, por ejemplo, de un niño de 10 años quien ha sufrido una caída de la bicicleta con una herida, sufriendo una herida de menos de 1 centímetro, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, con moderado o discreto sangrado. En la evaluación clínica hemos evidenciado que había un llenado capilar menos a 2 segundos y sí se palpaba, ¿no? Pulso radial y cubital presentes.
En la imagen radiográfica que hemos visto en este paciente se evidencia, ¿no?, una solución de continuidad ósea o llámese fractura a nivel de la diáfisis de radio y cúbito. Entonces, este paciente que se ha caído de la bicicleta, una caída de baja intensidad, ¿no?, que ha sido la herida, el tamaño de la lesión es menos de 1 centímetro y por la clínica vamos a evidenciar de que no hay daño vascular, clasificaría como un gustilo tipo 1, ¿no? Ese es el caso de otro paciente, de una paciente mujer de 62 años, quien ha sufrido una caída de las escaleras, más o menos 4 a 5 escalones, quien ha presentado esta lesión a la guardia, ¿no? Vino con este tipo de lesión, una herida de más o menos de 3 a 4 centímetros de solución de continuidad en la cara volar del antebrazo, en la región distal. El examen clínico, la paciente no tenía frialdad distal, había presencia de pulso radial, el pulsado cubital estaba levemente disminuido y sí había llenado capilar menos a 2 segundos, lo que nos indica que el daño vascular es alejado. Ahora, en la radiografía del paciente vemos este tipo de fractura, ¿no? Una fractura desplazada a nivel de radio distal y cúbito, incluso si apreciamos muy bien el trazo de fractura, hasta puede ser con compromiso articular, ¿no? Entonces, este paciente, que es una caída de nivel de leve a moderada intensidad, que nos tiene una herida de más de 1 centímetro, pero menos a 10 centímetros, que el grado de contaminación seguramente es de leve a moderada también porque es intradomiciliario, ¿no? No ha habido gran contaminación y obviamente el tejido de partes blandas y la piel sí me logran cubrir la exposición ósea. Entonces lo clasificaríamos como un gustilo tipo 2. Tenemos el otro caso de un paciente que lo hemos visto ahora recién. Si se fijan aquí en la fecha, ha sido visto el 26 de diciembre, hace un par de días post-Navidad. Es un varón de 54 años quien sufrió un traumatismo contuso cortante. Aquí vemos cómo llegó a la emergencia en la región dorsal del antebrazo, que evidenciamos, ¿no?, una herida, una solución de continuidad de aproximadamente 11 a 12 centímetros tal vez. Eh, por la ubicación anatómica vamos a pensar, o muy alejado, que hay una lesión de vascular. ¿Por qué? Porque la vasculatura, tanto la arteria y la arteria cubital y radial, se encuentra en la región volar del antebrazo, ¿no? Por ende, se encontraba presente el pulso radial y cubital, no había frialdad distal y el llenado capilar era menor a 2 segundos. En la imagen radiográfica presentamos esto, ¿no? Una solución de continuidad ósea con las características de una fractura incompleta, no llegaba a la otra cortical de la región deficitaria de radio distal, sin compromiso articular, no desplazada, ¿no? Compatible con un traumatismo contuso cortante con una moladora, ¿no?, en la carpintería. Esto lo clasificamos con un Custilo 3A. ¿Por qué? Porque es una herida de intensidad moderada severa, ha sido una solución de continuidad de más de 10 centímetros. La contaminación era moderada a grave porque ha sido en el área de trabajo, ¿no?, en la carpintería, había muchos detritos. Eso ha sido posterior a la limpieza grosera que se le ha hecho en el tópico porque estaba cubierto de polvo, de serrín, de restos de madera. Pero no hay lesión vascular, así es que lo clasificamos como un gustilo 3A, y sí nos cubría las partes blandas, lograban cubrir, ¿no?, la exposición ósea. Este que vemos aquí es el radio, ¿no?, el fragmento de radio distal. Ese es el caso de un paciente que vimos en julio. Es un varón de 35 años quien sufrió un accidente de tránsito, ¿no? Él estaba conduciendo su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo motorizado de 4 ruedas, ¿no?, un automóvil. Él se presentó a la guardia con esta lesión, donde vemos una gran solución de continuidad, una herida de aproximadamente un poco más de 12 centímetros. Se evidencia, ¿no?, que esta estructura que vemos aquí es la tibia que se ha expuesto. Incluso vemos un defecto óseo que nos hace pensar que ha habido una pérdida de tejido óseo, ¿no? Pero al examen clínico evidenciamos que hay presencia de pulso pedio y tibial posterior. No hay frialdad distal,
y el llenado capilar es menor a 2 segundos. Se ha intentado cubrir las partes blandas, la exposición ósea con las partes blandas, pero no ha bastado, ¿eh? Se sigue evidenciando la exposición de tejido óseo de la tibia. Entonces, no hemos logrado cubrir con las partes blandas la exposición ósea. El paciente ha sido obviamente ingresado a sala de operaciones para una limpieza quirúrgica. Esa es la radiografía del paciente, donde evidenciamos, ¿no?, el gran defecto óseo que tenemos a nivel de región distal de tibia. También tenemos una fractura en la diáfisis a nivel distal de peroné. Entonces, ¿cómo clasificaríamos a este paciente? Un daño por un traumatismo de alta energía, ¿no?, un accidente de tránsito. Ha habido una solución de continuidad de más de 10 centímetros. También hemos evidenciado que con las partes blandas no hemos logrado cubrir la exposición ósea, ¿no? Pero no ha habido daño vascular, ya sea por la evaluación clínica, que posteriormente ha sido comprobado con una ecografía Doppler que le hemos realizado en el tópico. Entonces, este paciente clasificaría como un Gustilo 3B. Tenemos aquí un caso también de un paciente visto en julio. Es un varón de 29 años, quien ha sufrido un traumatismo por proyectil de arma de fuego. A la emergencia nos vino con este tipo de lesión, una herida, ¿no?, circunferencial de más o menos un centímetro y medio de diámetro, en cara medial, es en la cara medial, y en cara lateral. Bueno, en la imagen no se aprecia la herida en la cara lateral. A la evaluación, el paciente tenía inestabilidad en la región media del brazo, y crujido, lo que nos hacía suponer que había una fractura, ¿no?, por el proyectil. También evidenciamos que había frialdad distal en los dedos, no notábamos pulso radial y cubital, y el llenado capilar era muy lento, era mayor a 2 segundos. Se le realizó una ecografía Doppler en trauma shock, donde evidenciamos obviamente que había una lesión en la arteria humeral por el proyectil, asociado a una fractura con minuta diaficiaria por proyectil de arma de fuego. Entonces, este traumatismo o este tipo de fractura se clasificaría como un Gustilo 3C. ¿Por qué? Porque ha sido un traumatismo de muy alta energía, ¿no? Un proyectil de arma de fuego. Ha sido una herida sucia, contaminada, ¿no?, por el proyectil de arma de fuego. Está clasificada como un medio contaminado, pese a que la herida es menor a 10 centímetros. Ahora, ha habido lesión vascular, eso es lo que lo convierte en un Gustilo tipo 3C. ¿Por qué? Porque por la clínica presentada y por la ecografía Doppler que nos ha confirmado la lesión vascular a nivel de la arteria humeral. Eso representa una de las pocas emergencias que podemos tener en el tópico de traumatología, lo cual nos indica que debemos entrar a sala lo más pronto posible para realizar la estabilización de la fractura y así el vascular poder hacer la anastomosis, en este caso término terminal de la arteria humeral con autoinjerto de vena safena interna, ¿no? Esa es la imagen del paciente donde vemos la vena safena interna que ha sido anastomosada, ¿no?, en el circuito de la arteria humeral. Entonces, como recomendaciones finales a este repaso de la clasificación de Gustilo, las fracturas expuestas obviamente representan una emergencia, más aún si son fracturas expuestas ocasionadas por traumatismos de alta intensidad o alta energía. Entonces, las acciones que debemos tomar deberían ser con prontitud mientras más graves sean las fracturas expuestas. Y debemos tener en cuenta que toda fractura expuesta que se acerque al tópico o nosotros tengamos que atender a esa fractura expuesta, debamos clasificarla adecuadamente. ¿Para qué? Para así tomar una decisión correcta y saber qué decisión vamos a tomar. Ahora, ¿qué decisiones se toman de acuerdo a la clasificación? Por ejemplo, la cobertura antibiótica varía de acuerdo a qué clasificación de Gustilo es, ¿no? Si es una Gustilo 1 o Gustilo 2, la cobertura antibiótica se hace solo con un antibiótico, ¿no? Una cefalosporina. Un Gustilo 3A, ABC, podemos cubrirlo con doble antibiótico, una cefalosporina asociada a un aminoglucósido. La limpieza quirúrgica, por ejemplo, debe ser lo más inmediato posible, mientras sea un Gustilo de más gravedad,
Gustilo 3B, 3C. El método de fijación, ¿no? Un Gustilo 3B, 3C, no lo podemos fijar no podemos dejar con una férula, ¿no? Tenemos que necesariamente entrar a la sala de operaciones para hacer una fijación externa. Y si es un Gustilo 3C, seguramente llamaríamos al vascular para que nos ayude a hacer una revascularización, lo que nos indica que el tipo de clasificación de Gustilo nos va a decir si es que el manejo es multidisciplinario o no. Entonces, eso sería todo con respecto a la clasificación de Gustilo y la importancia de lo que sería clasificar nuestras fracturas expuestas, ¿no? En el tópico de traumatología. Gracias. ¿Alguna duda, consulta? Bauer.